A continuación vamos a presentar por primera vez que nosotros sepamos la traducción al latín de la oración conocida como popularmente la oración de las 1000 almas del purgatorio de Santa Gertrudis la Magna. Después de recitarla en latín y en español, vamos a explicar con argumentos por qué nosotros defendemos que la oración no es de Santa Gertrudis la Magna y además, siguiendo las normas de la Iglesia, no salvan a 1000 almas del purgatorio cada vez que se recen. Sentimos comunicarlo, pero nos vemos en la obligación moral de hacerlo. Aún así, Dios escucha siempre nuestras oraciones y en particular la oración que vamos a recitar a continuación, creemos que es bella y teológicamente sólida, pero no salvan a 1000 almas del purgatorio cada vez que se recen, pero sí creemos que en virtud de la oración pueden aliviar a las almas del purgatorio. Oh Pater Eterne, divini Filii Tui Jesu preciosissimam sanguinem tibi offero, una cum missis qui odie ubique celebrentur, pro omnibus benedictis animis purgatorii, pro omnibus peccatoribus mundi, pro peccatoribus universalis ecclesiae, et pro iis in domo et familia mea. Amén. Padre eterno, os ofrezco la preciosísima sangre de vuestro divino Hijo Jesús, junto con las misas que se celebren en todo el mundo hoy, por todas las almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, y por los de mi propio hogar y dentro de mi familia. Amén. Repetimos una vez más en latín. Oh Pater Eterne, divini Filii Tui Jesu preciosissimam sanguinem tibi offero, una cum missis qui odie ubique celebrentur, pro omnibus benedictis animis purgatorii, pro omnibus peccatoribus mundi, pro peccatoribus universalis ecclesiae, et pro iis in domo et familia mea. Amén. Los argumentos sólidos que utilizamos para defender nuestra postura están basados en 2 puntos esenciales. La primera, esta oración no aparece en el Legatus Divine Pietatis escrito por Santa Gertrudis la Magna. Segundo, y este es un argumento de peso, en el Acta Sancte Sedis número 32 del año 1899 a 1900, en la página 243, leemos el decreto Inter Cetera de la Sagrada Congregación de Indulgencias del 10 de agosto de 1899, regla 8ª, y dice lo siguiente: los volantes y los opúsculos y los libros que prometen a los fieles que liberarán una o más ánimas del purgatorio con el rezo de alguna oración u otra son de rechazar, y las indulgencias que se acostumbran estar ligadas a dichas promesas deben considerarse apócrifas. Por lo tanto, creemos que esta oración debería decirse como la oración de Pseudo Gertrudis, y a continuación indicarles que es un error que puedan salvar 1000 almas del purgatorio e invitarles, como hace nuestra Santa Madre la Iglesia, Madre y Maestra, a ganar indulgencias plenarias y ofrecerlas a las almas del purgatorio. Vuelvo a repetir la oración en español. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas que se celebren en todo el mundo hoy, por todas las santas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia universal, por los de mi propio hogar y dentro de mi familia. Amén. Si atendemos a los elementos constitutivos de esta oración, tenemos que reconocer que es una oración bellísima y que teológicamente tiene gran altura, ya que habla de elementos como la transustanciación, del valor sacrificial de la misa, del valor sobrenatural de cada misa celebrada en el orbe católico como bendición universal, el reconocer la existencia del purgatorio como dogma, de la importancia de la sangre de Cristo que derramó en la cruz dolorosamente una vez por todas en la tierra y que místicamente y sin ser dolorosa se hace presente sacramentalmente en cada momento de la transustanciación en cada misa, de la importancia de la sangre de Cristo para la liberación, consuelo y purificación de todas las almas, en especial las que se encuentran en el purgatorio, y otro elemento a destacar, la importancia de pedir la conversión de todos los pecadores, desde lo más genérico hasta lo más específico, es decir, desde los pecadores en general a los de nuestra propia casa y de nuestra familia en particular. De hecho, si nos fijamos, tiene una estructura parecida a 2 oraciones muy populares y también de origen místico. Una oración enseñada en Fátima y otra enseñada a Santa Faustina Kowalska por la Divina Misericordia. La oración de Fátima fue dictada por San Miguel Arcángel, custodio de Portugal, en la aparición preparatoria de 1916,
y el comienzo dice así: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente. Te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo. Continúa la oración, pero nosotros queríamos destacar esta parte del ofrecimiento. Y la oración de la coronilla de la Divina Misericordia dice así: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Concluimos que el elemento común es el ofrecimiento a Dios, y este ofrecimiento tiene una gran influencia en la oración litúrgica de ofrecimiento a Dios Padre en la Santa Misa por parte de Jesucristo, en las personas de los sacerdotes, in persona Christi, de su misma persona como oblación. Y es que sé que muchos de vosotros conocéis esta oración de Santa Gertrudis la Magna, bueno, a partir de ahora de Pseudo Gertrudis, y la rezáis con devoción. Esta oración fue atribuida a Santa Gertrudis la Magna, mística y religiosa alemana, y muchas veces encontramos esta oración titulada como la oración de 1000 almas del purgatorio, porque se promete que cada vez que se rece, 1000 almas del purgatorio irían al cielo. ¿Pero es verdad todo esto? En conciencia creemos que no. Voy a hablar ahora personalmente. Hace unos 10 años, en mi época de conversión al catolicismo, recuerdo que uno de los libros que más me ayudó fue el escrito por la española María Vallejo Nájera, acerca de la existencia del purgatorio como dogma y de la insistencia de rezar por caridad en sufragio de las almas del purgatorio. El libro se titula Entre el cielo y la tierra, y si eres una persona conversa que necesitas un alimento espiritual suave como la leche para un bebé, puede ser de gran ayuda. Así, en la segunda parte del libro dedicado a los testimonios, en el capítulo titulado Álvaro de Figueroa Griffith, conde de Romanones, María contesta a la carta recomendando rezar todos los días la oración de Santa Gertrudis la Magna, diciendo textualmente: En una aparición mística, Jesús aseguró a Santa Gertrudis la Magna, religiosa cisterciense del monasterio de Helfta, en Eisleben, Alemania, a finales del siglo XIII, que esta oración liberaría 1000 almas del purgatorio cada vez que se ofreciese, y se extendería también la promesa a la conversión y salvación de las que todavía peregrinen por la tierra. Y continúa María: consideraciones. Se recomienda su rezo diario, pues es incalculable el bien que podemos hacer a las almas si se recita varias veces y se consigue además la salvación de miles de ellas dentro y fuera de la Iglesia y en la propia familia. Debo reconocer que es una opción tentadora, por cada vez que se recite una oración que no llega ni a un minuto de duración, se pueden salvar 1000 almas del purgatorio. ¿Pero realmente es así? Yo personalmente he rezado esta oración muchas veces, y de hecho la he rezado en el momento de la transustanciación en la misa, especialmente en el momento en el que se adora por unos instantes la sangre de Cristo cuando se eleva. A medida que iba profundizando en la fe, me justificaba que podría ser cierto lo de las 1000 almas del purgatorio, siempre que fueran almas que estuvieran en el nivel más cercano para ascender al cielo. Pero después de estudiar un poco el asunto, he llegado a la conclusión de que, primero, esta oración atribuida a Santa Gertrudis la Magna no aparece en su libro. Por lo tanto, estaríamos hablando de una pseudo Gertrudis. Segundo, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, cuerpo místico de Cristo, esposa mística de Cristo, Mater et Magistra, madre y maestra, nos indica 2 claves para entender esto. La primera, el tema de las revelaciones privadas, y segundo, el tema de las indulgencias aplicadas a las almas de los fieles difuntos. Primero, acerca de las revelaciones privadas. Aquí hay que distinguir entre la revelación pública, a la que estamos obligados a creer, y la revelación privada, a la que no estamos obligados a creer. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque dicen que esta oración fue revelada místicamente. Bueno, nosotros como católicos tenemos una fuente de la revelación que tiene a su vez, digamos, como 2 caños: la Sagrada Escritura por una parte, que es la parte escrita, y por otro la Sagrada Tradición, que es la parte oral, la transmisión oral. Después, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, iluminada y guiada por la acción del Espíritu Santo, interpretó rectamente ambos caños de la misma fuente, es decir, interpretó sin errores y correctamente la Biblia y la tradición, que es lo que se llama el magisterio. Por lo tanto, solo estamos obligados a creer en la revelación pública. Respecto a las revelaciones privadas,
de las que no han sido aprobadas aún o están en proceso de aprobación, nos indica dos cosas. Primero, y volvemos a repetir porque es muy importante, solo estamos obligados a creer la revelación pública que terminó con la muerte del último apóstol. Segundo, cuando es una revelación privada que no está siendo estudiada por la Iglesia, debemos ser muy prudentes. Tenemos que observar que los supuestos videntes no sean personas que tengan ánimo de lucro, sean personas que están mal de la cabeza o que tengan una imperiosa necesidad de llamar la atención. Porque desgraciadamente hay católicos y cristianos que se reúnen a modo de grupúsculos semisecretos, que se reúnen en torno a videntes, entre comillas, que son personas que, vuelvo a repetir, pueden cumplir uno de estos tres problemas: afán de lucro, es decir, de enriquecerse, ser personas que no estén bien de la cabeza; tercero, que sean personas con un gran problema de egolatría, es decir, que tienen la necesidad imperiosa de ser el centro de atención. Y por último, sí que existen videntes, pero son los menos. Y un modo de discernimiento es los frutos. Si son personas humildes, personas que no buscan lucrarse y rechazan todo dinero, personas escondidas, que no se promocionan, que no les gusta aparentar y que tienen un director espiritual a las que le confían todo. Otro de los aspectos que nos indica la Iglesia Católica para saber si una revelación privada es que no contenga errores teológicos. Y esta sin duda es la parte más difícil porque como dice San Pablo a los Gálatas en 1:8 al 11, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. La palabra anatema es muy fuerte teológicamente hablando. Y acerca de los falsos videntes y la gente que los sigue, también podemos citar a San Pablo en 2 de Timoteo 4:3 cuando dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír. Es decir, ¿cuándo es falsa una revelación privada? Cuando tiene un porcentaje muy pequeñito de error, pero lo tiene. Normalmente nunca un mal se va a presentar como un mal explícito. El peligro viene cuando, bajo un ropaje de verdad, cuando estamos hablando que un 80 o 90% de verdad, se le añade un 20 o 10% de error. Eso es peligrosísimo, es un peligro sofisticadamente maligno, porque si el mal se presentara, si el error se presentara explícitamente, la gente no lo aceptaría, pero muchas veces para descubrirlo hace falta una verdadera formación doctrinal que no todos tenemos. Pero, si una revelación privada, todo lo que dice, doctrinalmente es verdadero, incluso así no estamos obligados a creer. Y vamos aún un poco más lejos. Si la Iglesia aprueba alguna aparición privada, no estamos obligados a creerla. ¿Por qué? Porque implícitamente ya creemos en ella si no contradice a la revelación pública. Este punto al que nos hemos extendido demasiado era un poco para explicar el argumento de peso de que esta revelación supuestamente es una revelación mística de Jesús a Santa Gertrudis la Magna. Ahora el punto que queremos argumentar es el de la obediencia a la Santa Madre Iglesia, especialmente lo que respecta a aplicar las indulgencias a los fieles difuntos. Porque volvemos a lo mismo, una oración que no llega ni un minuto, en el que se prometen cosas tan grandes como 1000 almas del purgatorio van al cielo, incluso, como decía María Vallejo Nájera, la conversión de los pecadores, ¿quién en su sano juicio y con la caridad encendida de querer rescatar a las almas del purgatorio no va a recitar esta oración al menos una vez al día? Pues bien, la Santa Madre Iglesia nos indica claramente cómo ganar indulgencia plenaria y las condiciones acostumbradas para hacerlo, y así poder salvar un alma del purgatorio. Entonces encontramos un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Recitamos, aunque sea con el mayor cariño del mundo y la mayor devoción, la oración supuestamente de Santa Gertrudis, o hacemos caso a lo que la Iglesia nos enseña? Hay que decir que la Santa Madre Iglesia utiliza estos actos, es decir, los de las indulgencias plenarias, como ocasión para enseñar y fortalecer a sus hijos. Nos estimula las obras de devoción, penitencia y caridad. En otras palabras, cuando observamos cada una de las buenas obras y oraciones indulgenciadas que nos conceden, así como las condiciones necesarias para obtenerlas, vemos que estos actos y condiciones son las formas favorecidas en las que Dios desea que crezcamos en santidad, nos enfrentemos al mal y rescatemos las almas. Aquí cabe preguntarse que, si rezamos una oración que no dura ni un minuto
y que no nos obliga a estar en gracia santificante, que no nos obliga a hacer un acto virtuoso de tener que ir a la Santa Misa, escuchar con atención y devoción, comulgar en gracia, confesarnos 8 días antes u 8 días después de ese día, rezar por las intenciones y persona del romano pontífice, cumplir la indulgencia que vamos a ganar, ya bien sea una oración, una peregrinación, etc., tenemos que tener siempre un rechazo de todo pecado, incluso venial. Por lo tanto, observamos que no es tan fácil ganar una indulgencia plenaria. Para una sola alma, ¿lo será con una sola oración para 1000? Llegados a este punto habrá gente que diga, sí, está muy bien lo que me estás diciendo, pero después de escucharte, yo voy a seguir haciendo lo que me apetece, o voy a hacer lo que me siento llamado, o lo que me llena. Eso sería un error francamente propio de nuestra época. El medir la verdad que es objetiva, real y existente por sí misma, a lo que nosotros percibimos, que somos subjetivos y muy limitados. Por lo tanto, nuestra fe, nuestra religión, religare a Dios, es lo que nosotros sentimos, no es lo que es. Por lo tanto, es hacer un Dios a nuestra medida. Y sí, darnos golpes de pecho y decir que somos católicos, pero luego no hacer lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Conclusión final. La opción fácil, rápida y sencilla es la de la oración de Pseudo Gertrudis. Encima se salvan no 1, ni 10, ni 100, sino 1000 almas del purgatorio. La segunda opción es la de la Iglesia. Es una opción rauda. Conlleva no solo la recitación verbal de una fórmula, sino la conversión de vida, la asistencia a la oración de las oraciones, que es la Santa Misa, la necesidad de confesión 8 días antes u 8 días después, obviamente vivir en gracia, el rezo por el Papa y un rechazo de todo pecado, incluso venial. Entonces, claro, creo que a partir de esta comparación vamos entendiendo por qué esta oración es muy bella. No lo vamos a negar, es bellísima, pero no puede cumplir lo que promete con ligereza. Pues está en contradicción con lo que enseña la Iglesia para el sufragio de las almas. Además sabemos que lo que realmente importa en esta vida conlleva un sacrificio. Lo sabemos tanto en el orden natural como en el sobrenatural. Así, en el orden natural, si queremos aprender un idioma, tendremos que invertir nuestro esfuerzo intelectual, el tiempo que podríamos utilizarlo en jugar o en hacer pasatiempos, y de forma lenta, dificultosa, discursiva y empleando la virtud de la constancia, podremos aprender ese idioma. Pues podemos hacer una analogía también de la vida espiritual, en el avance de la vida espiritual y de los frutos de la vida espiritual. Y es que nuestro proceso de desarrollo es la colaboración de la persona humana con las gracias divinas que la preceden, especialmente con los medios sensibles de la gracia, que son los sacramentos, los de la confesión y de la recepción de la Eucaristía, con frecuencia. Y para concluir y darle más peso a la condena general por parte de la Iglesia sobre las promesas que tan a la ligera se defiende en esta oración mística, entre comillas, tenemos que recordar que en el siglo XIX hubo una especie de epidemia en la Iglesia en relación con las estampas que se lanzaban con falsas promesas e indulgencias. En aquella época la Santa Sede, bajo la autoridad del Papa León XIII, emitió una serie de proclamas para tratar de suprimir el problema, de modo que los fieles no se extraviaran creyendo en falsas promesas e indulgencias no aprobadas por la Iglesia. Estas proclamaciones se publicaron en un antiguo conjunto de documentos llamada Acta Sancte Sedis, Actas de la Santa Sede, que era una publicación mensual que contenía las acciones del Papa y de las congregaciones romanas. Bueno, a lo que a nosotros nos compete en este tema, lo que dice es que cualquier panfleto o folleto que contenga promesas de liberar a 1 o más almas del purgatorio debe ser rechazado por los fieles y cualquier indulgencia adjunta a ellos debe presumirse inválida. Bueno, llegado aquí, querido oyente, debe haber 2 sentimientos contradictorios. El primero, una gran desilusión de creer que se ha rezado una oración que no ha valido para nada, pero en eso no estoy de acuerdo. Es una oración que sí que vale. ¿Por qué? Porque Dios siempre escucha nuestras oraciones. Otra cosa es que haya tenido el efecto que nosotros queríamos que tuviera, 1000 almas del purgatorio. Pero lo que no sabemos es que estas oraciones que hemos rezado con tanta devoción y con tanto cariño y con tanta fe, posiblemente hayan servido de alivio para muchas almas del purgatorio. Y por otro lado, este audio debe de servir también de alegría por conocer mejor la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, que es la única que nos va a enseñar a salvarnos
y ayudar con nuestra cooperación a salvar almas. Por lo tanto, a nivel personal, hablo ya de mí. Yo voy a seguir rezando esta oración en el momento en el que se adora la sangre de Cristo, es decir, cuando el sacerdote eleva el cáliz después de la transustanciación. Es un momento de profunda adoración y de reconocimiento de la presencia real de Jesucristo. Y yo la rezaré en silencio, interiormente, con devoción, para pedir por el alivio de las almas del purgatorio y también, ¿por qué no?, para que la sangre de Cristo se derrame para la conversión de todos los pecadores. Y me esforzaré a partir de ahora en ganar indulgencias plenarias por las almas del purgatorio, primeramente informándome bien de cómo puedo ganarlas y después realizarlas. Santa Gertrudis la Magna ruega por nosotros.